16. Vamos a posicionarnos en el artículo 142 en adelante, ¿sí? Confesión en juicio. Ustedes vieron o lo conocieron como absolución de posiciones. Está lo mismo, ¿verdad? Es decir, confesión en juicio y absolución de posiciones. Cuando hablamos de confesión en juicio hay que conceptualizar, ¿sí? Y cuando hablamos de conceptualizar, estamos diciendo que la absolución de posiciones no es otra cosa que una confesión provocada, ¿sí? ¿Por qué es provocada? Porque el ponente, ustedes saben quién es ponente y absolvente, ¿no? El ponente, el que propone la prueba, entonces dirige al absolvente posiciones, ¿sí? ¿Y qué son las posiciones? Son afirmaciones de cualquiera de las partes. Dirigidas al absolvente son posiciones, afirmaciones que el absolvente tiene que contestar por el sí o por el no, ¿sí? A partir de ahí, una confesión provocada o una absolución de posiciones tiene que versar sobre hechos controvertidos, ¿verdad? Y para que sean hechos controvertidos es que con anterioridad se basamentó en la contestación, en la demanda y la contestación, ¿verdad? Entonces, en todo aquello que no estamos de acuerdo, una de las partes dirige a la otra una posición. En el libro dice, pliego habla de cuestionario. En realidad, ¿dónde voy a hacer? El cuestionario en realidad está reservado para los testigos. En tanto que las posiciones están dirigidas al absolvente, ¿sí? Decimos que es confesión provocada porque también está la confesión espontánea. Todo aquello que yo digo como actor en la demanda o en la contestación, o en la reconvención, o en su contestación, o en la excepción, o su respuesta, son confesiones espontáneas, ¿sí? Recording in progress. Eso también es una confesión. Y es en juicio también. Solo que es directamente espontánea, no está provocada. En cambio, la absolución de posiciones es una confesión provocada, dirigida, como les dije, a cualquiera de las partes, la una a la otra, y viceversa, ¿verdad? Cualquiera de las partes puede ofrecer la absolución de posiciones, para lo cual va a presentar un pliego de posiciones, ¿sí? No es un interrogatorio. Si bien van a encontrar en el libro que dice interrogatorio, sin embargo, aquí son afirmaciones. Por ejemplo, diga como es verdad o diga al absolvente como es cierto que usted despidió injustificadamente al trabajador fulano de tal. O diga como es verdad que el trabajador fulano de tal ingresó a su empresa en fecha 20 de febrero del año 2018. ¿Y qué tiene que decir el absolvente? Si es cierto o no es cierto. Si dice no es cierto, punto seguido. No es cierto. Él ingresó en fecha, digamos, 20 de marzo del año 18, no el 20 de febrero. ¿Sí? Entonces, primero responde con no es cierto o es cierto. Y en su caso después puede formular todas las aclaraciones que quisiera. No es cierto por tal, tal, tal. O es cierto por tal, tal, tal. ¿Sí? Entonces, el ponente está afirmando, está dirigiendo una posición, un hecho cierto, ¿verdad? En donde le dice, diga como es verdad que usted decidió, diga como es verdad que fulanito, sutanito ingresó a su empresa. Lo mismo el empleador puede decirle al dirigir la posición al trabajador,
diga cómo es verdad que usted ingresó a la empresa en la fecha que él dijo. Es un hecho controvertido, no se pusieron de acuerdo en la iniciación de demanda y en la contestación. Puede preguntar también sobre el monto de su salario, ¿sí? Diga como es verdad que usted solamente percibía el salario mínimo, por ejemplo, ¿sí? Es una posición que prepara al absolvente en un sobre cerrado, ¿sí? Tienen que distinguir muy bien estos estudiantes, apreciados estudiantes, porque no es lo mismo que en lo civil. Aquí nuestra ley mandatoriamente dice que el ponente tiene que presentar las posiciones en un pliego de posiciones, así se llama pliego de posiciones, en un sobre cerrado que se presenta en secretaría hasta 1 hora antes de la audiencia, ¿sí? Si presentó ya pasado las 1 hora, media hora antes, entonces ese pliego ya no existe, está presentado en forma extemporánea. Entonces tiene que traerlo en un sobre cerrado con por lo menos 1 hora antes, ¿sí? Eso no ocurre en lo civil porque ustedes habrán visto que en lo civil se puede incluso en la audiencia, a través del juzgado, dirigirse esas posiciones verbalmente, ¿sí? Entonces, aquí no es posible. En lo laboral, tiene que traer ese pliego de posiciones en un sobre cerrado hasta 1 hora antes de la audiencia fijada, suponiendo que hoy tiene audiencia el absolvente para las 9 de la mañana, 9 horas, entonces el ponente tiene que traerlo necesariamente para las 8 máximo, 1 hora antes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre? Y es pregunta de examen, ¿qué ocurre si ese ponente no trae el sobre conteniendo las posiciones? No trajo el sobre cerrado con las posiciones. Entonces, ¿cuál es la sanción? En lo laboral, los plazos son breves, perentorios y prorrogables. Entonces, se le tendrá por desistida de la prueba, ¿sí? No trajo su pliego de posiciones en tiempo y en la forma como indica la ley, se le da por desistida de esa prueba. No ocurre eso en lo civil porque puede perfectamente el ponente dirigir las posiciones a través del juzgado oralmente. Eso no ocurre, repito aquí, no ocurre en lo laboral, ¿sí? Bien, ¿qué más? Vamos a ir bajando eso. Bueno, vamos a leer un poquitito acá que dejé en el tintero. Entonces no olvide que la falta del pliego en tiempo y en forma, en tiempo 1 hora antes, en forma en un sobre cerrado, ¿sí? Ese es el ponente, que si no trae, entonces se le tiene por desistido de la prueba, ¿sí? Bien. Dice acá, cuando una de las partes lo pida, la otra deberá concurrir personalmente a la audiencia para que absuelva con juramento posiciones concernientes a la cuestión litigiosa. No precisa prestar juramento, simplemente diga como es verdad, porque nadie puede declarar contra sí mismo, ¿sí? Las posiciones deberán referirse en forma concreta a los hechos aducidos por las partes oportunamente en sus respectivas presentaciones, vale decir, en su demanda y su contestación. Por supuesto que no va a... Profe, permiso. Buenas tardes, disculpe. No se le está escuchando bien, se le escucha con demasiada interferencia. Vamos a intentar. Gracias, profe. Bueno, no importa. Bueno, yo sigo entonces. Tiene que entonces versar sobre hechos controvertidos. Ni modo que ofrezcamos una prueba de absolución de posiciones sobre hechos ya admitidos espontáneamente, ¿sí? Lo que queremos justamente es sacar ventaja, ¿verdad?
estamos afirmando, el ponente hace una afirmación que dirige al absolvente para que éste responda con afirmativamente o negativamente. Si es cierto o no es cierto, ¿sí? Y como les dije, no es cierto, él ingresó en otra fecha, ¿sí? Entonces, puede aclarar. Ahora bien, no puede contestar con evasiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso de que no me acuerdo, quizás, tal vez, no. ¿Es cierto o no es cierto? Y luego las aclaraciones. No hay manera de contestar en forma evasiva, ninguna posición en forma evasiva, ¿sí? Las posiciones tienen que versar sobre hechos personales del absolvente. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan mejor? La Hola. verdad que se escucha muy bajito, pero Pero sale con mucha interferencia de tanto en tanto, o sea, entrecortado incluso. Todos están No con el estoy mismo escuchando bien, inconveniente. doctora. Todos Buenas están- tardes. Muy bajo también escucho, profe. muy bajo se le escucha, pero todos están con el mismo inconveniente o solamente una compañera. Vamos a cambiar de compu, parece que vamos todo lo que estamos diciendo. a cambiar. Vamos a probar. ¿Eh? Hola, 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 ¿me escuchan mejor ahí? Ahí sí, profe, todo Excelente, mejor. profe. Sí, profe, Ahora ahí la sí. escuchamos mejor. Genial. Gracias. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Entonces, vamos con el artículo 143. Las posiciones deberán referirse en forma concreta a hechos aducidos por las partes en sus respectivas presentaciones. ¿Cuáles presentaciones? Y en su demanda y su contestación. Lo que queremos es que el otro reconozca un hecho que nosotros estamos afirmando como oponente. Le decimos, diga cómo es verdad que usted despidió injustificadamente al trabajador. Diga cómo es verdad que el trabajador ingresó en tal fecha, ¿sí? Entonces, en eso no estamos de acuerdo y es un hecho controvertido que lo que queremos que el absolvente responda si es cierto o no es cierto, ¿sí? Sobre hechos personales del confesante, ¿sí? Yo no podría preguntarle un hecho que el absolvente puede no saberlo. Entonces, él puede, en esa situación, él puede excusarse y decir, no me consta, porque no le puedo preguntar un hecho de despido cuando él es a lo mejor el gerente que no está ni siquiera en el salón donde ocurrieron esos hechos, ¿sí? Tiene que ser desfavorable al absolvente, ¿sí? Y verosímil, un hecho verosímil, y también lícito, ¿sí? Vamos a ver si puedo. No, tampoco me asusta. No. Tú convertimos o sea, que estabas convirtiendo. 140 y continúa entonces en el código. ¿Qué más dice? Continúa acá. Dice. 144. Cada posición versará sobre un solo hecho. Y esto es importante, chicos, porque yo no le puedo decir, diga cómo es verdad que usted despidió injustificadamente y no le pagó el salario, etc. Dos posiciones no puede ir en una, ¿sí? Es una afirmación. Cada posición es una afirmación sobre un solo hecho. Si existen dos posiciones en una, y para peor, una puede ser respondida por sí es cierto y la otra por no es cierto, el juez puede desglosar o desdoblar esa posición, ¿sí? Y lo mismo, la parte que está ahí, el abogado del
absolvente también puede pedirle al juez que desglose o desdoble esa posición, ¿sí? Por este artículo tiene que ser solamente un hecho o una posición a la vez, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. 144. Se formulará cada posición en términos claros y sencillos, ¿sí? Concernientes, acá ya puedo verlo, pero no hace falta. A los puntos controvertidos que puedan ser de conocimiento del absolvente. Repetimos esto, ¿sí? No se le puede pedir hechos que él desconoce o del que no fue partícipe. El juez rechazará la posición que no reúna las condiciones necesarias, ¿sí? Puede sí desdoblar, pero las que son inconducentes no las va a dirigir. Sobre todo cuando no versa sobre hechos controvertidos, ¿sí? Entonces, en ese caso, el juez simplemente las va a rechazar, no dirige la posición. 145. Cuando alguna pregunta, dice el código, en esa posición, se refiere a hechos que no sean personales del absolvente, ya lo dijimos, podrá negarse a contestarlas si los ignora, ¿sí? Absolución ficta. Esto también ustedes ya conocen algo de esto y en el examen aparece siempre. ¿Qué se entiende por absolución ficta? Y el 146 habla de que el que debe absolver posiciones, entiéndase el absolvente, será citado por lo menos con 2 días de anticipación, o sea, 48 horas antes de la audiencia, ¿sí? Suponiendo que hoy es martes, entonces tenía que haberse notificado mínimamente el viernes o el jueves, porque son 2 días. Hoy es ya el día de la audiencia, entonces sería el viernes un día y ayer lunes el otro día, ¿sí? Entonces, se los va a citar con una antelación de 48 horas o 2 días antes de la audiencia fijada. Sí, vamos a hablar de eso, sí. ¿Cuál es el apercibimiento que se le... ¿Con qué apercibimiento se le notifica al absolvente? De ser tenido por confeso si dejare de comparecer sin justa causa. Si él no va a venir, no puede venir o lo que fuere, nos referimos al absolvente, tiene que justificar antes de la audiencia del por qué no puede comparecer. Porque de no proceder de esa forma, ¿qué va a ocurrir? Que sencillamente se le va a dar correspondida en forma afirmativa todas las posiciones del pliego, ¿sí? Ese pliego, señoras, señores, se va a dar apertura en la audiencia, ¿sí? Porque se va a realizar una audiencia de absolución de posiciones. En el acta se va a disponer que está presente el absolvente, su abogado, el ponente, su abogado, el juez, el actuario, ¿sí? Y una vez abierto el acto, ¿sí? No el acta, se abre el acto, el juez va a dar apertura a ese sobre, va a abrir ese sobre cerrado que se presentó con las posiciones, ¿sí? Bien, entonces cuando se le notifica a ese absolvente en su domicilio real, y vamos a hacer la distinción allí, si él está con representación voluntaria, tiene un abogado, entonces le vamos a notificar dónde. Y si es que él está por derecho propio, entonces vamos a notificarle ahí, creo que esto está 147. Cuando las partes intervinieren personalmente, o sea, tienen por derecho propio, no hay una carta poder ni hay un poder especial, ¿sí? Me refiero al actor o al demandado. Entonces, si intervienen personalmente, entiéndase por derecho propio, serán citadas en el domicilio legal constituido, o sea, en el domicilio procesal. Por eso digo,
es el procesal, no es el legal. Si lo hicieren por medio de apoderados, ¿sí? Cuando tiene una representación convencional, la citación se hará en el domicilio real. Para eso hay que, en la demanda siempre se dice con domicilio procesal en y domicilio real en, ¿sí? Incluso se tiene que traer un croquis, porque si no se encuentra el domicilio real, esa audiencia no puede llevarse a cabo, ¿sí? 148. Las partes podrán solicitar la comparecencia del administrador, del gerente, del encargado, de cualquier persona que desempeñe funciones directivas a nombre del principal, cuando los hechos motivadores del conflicto sean propios de ellos. A ver, en principio, ¿quiénes comparecen a absolver posiciones? La parte actora y la parte demandada, el trabajador o el empleador. Pero el empleador puede perfectamente hacerse representar, sobre todo cuando es una persona jurídica, la empresa, una SA, una SRL, la empresa propone quién va a ser la persona que va a venir a absolver posiciones. Y si no pudiera, esa persona puede otorgar un poder especial, no ese poder que ya está agregado al expediente, que era para contestar demanda, aunque diga absolver posiciones. Ese poder, señores, no sirve, no vale, no tiene fuerza ninguna. Ese poder tiene que ser un poder especialmente otorgado para ese acto jurídico, en donde el representante de la empresa va a una escribanía y otorga ese poder, ¿sí? Al abogado o a la persona que va a venir a absolver posiciones, y dice, para absolver posiciones en el juicio tal, ¿sí? Y es un poder especial, independiente de ese poder que puede ser general o especial que ya está en el expediente. No confundan las cosas, ¿sí? Y las personas físicas, desde luego, tienen que comparecer per se, ¿sí? El trabajador o el empleador tiene que venir, pero cuando hay una persona jurídica puede hacerse representar. Entonces, también puede ser citado, el trabajador puede decir, proponer al juez y decir, quiero que venga a observar posiciones, el administrador o el gerente o el encargado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el hecho en sí, digamos que el despido fue con participación de esa determinada persona. Entonces, no queremos que venga cualquier otro que desconoce el hecho. Queremos que venga alguien que participó y que tiene conocimiento cierto de esas circunstancias, ¿sí? Los representantes del incapaz, también, por supuesto, sabemos que si son menores, no pueden, desde luego, ejercer el derecho por sí mismo. Es capaz de derecho, pero no de hecho. Los apoderados hechos nombre de sus mandantes, lo dijimos. Los representantes de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas. Entonces, la empresa puede elegir, digamos, quién es la persona que va a venir a absolver posiciones. El 149 dice que el declarante, o el absolvente, diríamos mejor, responderá por sí mismo de palabra, ¿sí? No podrá valerse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulten el acto simples notas o apuntes cuando a juicio del juez sean necesarios para auxiliar la memoria. Entonces, en principio le está vedado toda consulta de documentos, pero sí puede valerse de anotaciones cuando lo que se le dirige, la posición, la afirmación, precisa a criterio del juez alguna anotación para una ayuda a memoria. Pero hasta allí, señores. Después la respuesta es personalmente, ¿sí? Las contestaciones, ya la dijimos, serán afirmativas o negativas, pudiendo agregar al declarante las explicaciones que estime convenientes o las que el juez la pida. Recuerda que dijimos, diga como es verdad que usted ingresó a la empresa en tal fecha. Y él tiene que decir, no es cierto o es cierto, según lo que dijo en la demanda. Esta es la oportunidad en que le vas a hacer reconocer que
puede contradecirse con lo que dijo en la demanda, ¿sí? Porque a veces se inventa cosas en la demanda y resulta que ahora se le está preguntando un hecho, una posición, y él confunde, ¿sí? Entonces, lo que hace es decir si es cierto o no es cierto y aclarar luego, ¿sí? Decir, por ejemplo, no es cierto, yo ingresé a la empresa en tal fecha, ¿sí? Y lo mismo el empleador. No es cierto, él ingresó en tal otra fecha, ¿sí? Si el absolvente se niega a declarar, el juez lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en su negativa. Esto es muy importante también. Ya cuando la audiencia se inició, el juez le va a hacer saber al absolvente que él tiene que contestar por afirmativa o por negativa y no, como les dije yo, con evasivas. Y hacerle saber que si él insiste en no responder como corresponde, el juez le va a dar por respuesta afirmativa, ¿sí? Si el absolvente se niega a declarar, eso de no sé, quizá, tal vez, el juez lo percibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en su negativa. Cuando las respuestas sean evasivas, lo que acabo de decirle, el juez podrá ordenar la comparecencia de la parte contraria, lo percibirá igualmente tenerlo por confeso sobre los hechos respecto a los cuales aquellas no sean categóricas. Siempre entonces, si es cierto o no es cierto, si es cierto y agrega y aclara, pero nunca puede contestar o responder con evasivas, ¿sí? A ver, ¿qué dice después? Después vamos a ver los requisitos y cuándo hay absolución ficta. En cualquier estado del procedimiento, hasta la audiencia autos, el juez podrá ordenar comparecencia a las partes a fin de interrogarlas libremente sobre hechos controvertidos. La parte citada podrá comparecer por medio de apoderado, salvo que no se trate de hechos personales. Porque si son personales, no puede venir un tercero. Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que le son personales adujeren ignorancia o contestaran en forma evasiva o se negaran a contestar, podrá estimarse su actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte en cuanto se relacione con el contenido de la pregunta o de la posición, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los requisitos para que el juez declare una absolución ficta. ¿Qué es una absolución ficta? Acuérdense que le citamos al absolvente bajo apercibimiento tenerlo por confeso si él no justifica su ausencia o la imposibilidad de concurrir. Pero además de eso, el ponente tiene que o tuvo que haber presentado el sobre o el pliego en sobre cerrado una hora antes. Tuvo que haberle notificado con 48 horas de antelación en el domicilio correcto, ¿sí? También tiene que pedir el ponente que se realice la audiencia, aunque él no haya estado presente, ¿sí? Vamos a suponer que para hoy a las 8 o a las 9 la absolución de posiciones y el absolvente no aparece, no justifica su ausencia. Entonces, el ponente, ¿sí?, el que ofreció esa prueba o que propuso esa prueba de absolución, tiene que abrir la audiencia, pedirle al juez que se realice esa audiencia. No es poner la nota, conste que fecha, hoy siendo las tal hora no compareció el absolvente, punto. No, señor. Tiene que realizarse la audiencia y en esa audiencia el ponente tiene que dejar sentado en acta de que el absolvente no está, de que no hay ninguna justificación, que fue notificado en tiempo, que fue notificado bajo apercibimiento y tiene que pedir al juez que abra el sobre y para ver cuántas posiciones existen. Y ahí abajo hay que poner que ese pliego, ese sobre se abrió en el acto de la audiencia, ¿sí? Y el juez, ¿cuándo va a resolver esa absolución ficta? ¿Cuándo la va a declarar? ¿En esa misma audiencia? No, señor. Él lo que va a hacer es
tener por manifestadas o por hechas las manifestaciones del ponente, y va a poner ahí, téngase presente para su oportunidad, porque su oportunidad para resolver la absolución ficta es la sentencia. El primer punto de la sentencia va a ser, dice, tener por confeso al absolvente fulano de tal, ¿sí? Porque en el considerando ya habrá dicho de que él fue notificado en tiempo, en forma, que él no justificó su ausencia. Entonces, si todo eso que se dijo en la audiencia por el ponente es verdad, entonces esa absolución de posiciones es ficta. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a tener por respondidas en sentido afirmativo todas esas posiciones o todas esas, ¿cómo se llama? Afirmaciones que la hizo el ponente. Diga cómo es verdad tal o cual hecho. Diga cómo es verdad tal o cual otro hecho. Y puede tener, y cuando se abrió la audiencia en el acta va a constar que se dio apertura al sobre que resultó contener tantas posiciones, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Cuándo se resuelve o el juez hace referencia a la absolución ficta? En el primer punto de la sentencia, señores. Lo primero que va a decir es resuelve. Juzgado a primera instancia en lo laboral de tal turno, resuelve. Tener por confeso al actor fulano de tal a tenor del pliego presentado, por ejemplo, ¿sí? O viceversa. Tener por confeso al empleador de conformidad al pliego de posiciones presentado y agregado a fojas tal, ¿sí? Entonces, eso significa que todas esas posiciones o esas afirmaciones fueron respondidas afirmativamente, ¿sí? Aunque él no haya venido, por eso es ficta, es una ficción de la ley, ¿sí? Este es uno de los casos de absolución ficta, pero hay otra situación, otra circunstancia en que también tenemos la absolución ficta. Cuando el absolvente reincide o se niega a responder las posiciones que se le dirige o reincide en sus posiciones evasivas, el juez le hace saber que si él vuelve a responder en forma evasiva, sin decir es cierto o no es cierto, ¿sí? Se lo va a tener por confeso. O sea, no hay ahí manera de escapar de esta obligación del absolvente de contestar en forma afirmativa o negativa, ¿sí? En esa misma audiencia, el ponente y a través del juez puede también ampliar o dirigir otras posiciones, ¿sí? Y también puede dirigirla al absolvente que haga algunas aclaraciones con respecto a su respuesta en alguna posición que se le haya dirigido. Entonces, la absolución ficta propiamente dicha tiene sus requisitos que son los que le acabo de decir y voy a repetir. Presentación del pliego de posiciones en tiempo y en forma, citación con la debida antelación en el domicilio correcto, en la notificación tiene que decirse que es bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se lo va a tener por confeso, ¿sí? Si eso no se dijo, mañana no vengan con la historia de que, señor juez, vengo a solicitar la absolución ficta de fulanito de tal. Y resulta que nunca se le comunicó el apercibimiento, ¿sí? O nunca fue notificado en debida y legal forma, ¿sí? En tiempo y en forma. Entonces, se lleva a cabo la audiencia, se abre el sobre y se deja constancia de que se abrió el sobre y que contiene tantas posiciones. Y ahí termina el acto, firman las partes, firma el juez, firma el actuario, ¿sí? Pero el juez no va a resolver ahora, no va a decir cómo se pide
declárase, confeso, dirá. No. Todo eso lo va a hacer, le repito, en la sentencia definitiva que vaya a dictar, ¿sí? Bien. ¿Qué dice acá? Domicilio, apercibimiento, está. Correcto, seguimos entonces. Vamos a ver qué dice más aquí. Forma de contestación ya vimos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que acá quedó 2 articulitos, creo. La fuerza probatoria. A ver, sí. El 153. Sí. No, el 153 primero quiero verlo. Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que le son personales adujeren ignorancia, contestar en forma evasiva, es lo que le dije, ¿ya? O se negaran a contestar, podrá estimarse esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados. O sea, es la otra forma de tener por respondida en sentido afirmativo, ya que no quiere cumplir con la ley, no dice ni si es cierto o no es cierto, entonces no hay manera de esquivar. Entonces se le da por respondidas también en forma afirmativa. La fuerza probatoria de la confesión. ¿Qué tanto vale? Hasta no hace mucho era la reina de las pruebas. La confesión era lo máximo. Será apreciada en la sentencia, pero a hoy día dice acá, teniendo en consideración las reglas relativas a sus elementos. De este medio probatorio podrán usar las partes una sola vez en cada instancia. Hoy día, cuando la absolución es ficta, cuando el absolvente no compareció a la audiencia, ¿sí? El juez no puede dictar sentencia sola y únicamente sobre esa confesión ficta, esa absolución ficta, necesariamente debe estar avalada por otros elementos de prueba. Entonces, nunca olviden esto. No puede el juez dictar una sentencia solamente sobre una confesión ficta, ¿sí? Entonces, no presuman y no estén muy seguros de que como él ya no vino y respondió todo en forma afirmativa, tanto como el salario, el horario, la fecha de iniciación de la relación, el despido, etcétera, no se fíen de esos señores. Tienen que traer otros elementos probatorios que complementen esa prueba de absolución ficta, ¿sí? ¿Qué quedó en el tintero, profe? La sanción, Para que lo trae, porque es una sola vez en esta instancia, pues. La pregunta de examen dice, ¿cuál es la obligación del ponente? ¿Mm? Y en todo caso, ¿qué ocurre cuando esto no da cumplimiento a la ley? Entonces, la obligación del ponente es traer el pliego sobrecerrado hasta una hora antes, notificar, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando se olvidó, vino más tarde, por A o Z motivo no hay el tal pliego, ¿sí? No está el pliego. Peor todavía, vino la absolvente y no hay el pliego. Entonces, señores, esa falta de ese pliego lleva como sanción se le da por desistido esa prueba. Ya ese abogado, ese representante convencional o esa parte ya no puede volver a pedir una nueva audiencia para lo mismo, ¿sí? Porque es solamente una vez en cada instancia. Entonces, señores, tengan mucho cuidado porque ¿qué pasa cuando viene un civilista que no conoce el procedimiento laboral y dice, no me importa, dice, yo voy a proceder a dictar nomás mis posiciones, ¿sí? No se puede, señores, no se puede. Así que tengan mucho cuidado, ustedes laboralistas, y también reaccionen cuando hay alguien que viene con esa intención de dirigir las posiciones en forma verbal, ¿sí? U oral. Entonces, eso no es posible en el fuero laboral. Creo que terminó allí nuestra lección. A ver si por algún motivo cumplió con traer el sobre el pliego. Sí. No le dio tiempo de notificar. En ese supuesto sí podría solicitar. Acá la profesora acota lo siguiente. Dice ella que, si bien es cierto, trajo el sobre,
¿Sí o no? Cumplió con traer el sobre. Trajo el sobre en tiempo, en forma, sobre cerrado, pero el absolvente no fue notificado en tiempo. No hay 48 horas o sencillamente no fue luego notificado. O fue notificado en un domicilio distinto al que está fijado en la ley. Entonces, en ese caso, no hay manera de tener absolución ficta, ¿sí? Hay que cumplir con todos los requisitos o los condicionantes que se establecen en la ley. Y creo que con eso se terminó, ¿sí? Ujú. O sea Doctora, que, señora, quisiera pedirle permiso, doctora, para retirarme de la clase. vos sos Iván. Iván Sosa. Sí. Suele estar siempre. Mm. Vamos a habilitar el chat ahora, unos 5 minutitos. Espera un ratito, Iván, acá va a habilitar, dice, En el chat van a dejar su nombre completo y número de cédula. Entonces, pues, acá. Voy a habilitar. en el chat, entonces nombre y completo y cédula, ¿sí? Sí, hasta ahí unos 2, 3 minutitos. Entonces, los que están ahora, los 73 que están. Ujú. ¿Sí? ¿Están todos o ya se fueron? No, acá les voy a habilitar ahora. Gracias, doctora, gracias. Bueno, Bueno, y sin más, vamos a pasar a la lección siguiente que habla de prueba instrumental, ¿sí? Recuerdan que dijimos que todas esas pruebas que las partes proponen en la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, vamos a ir estudiando en lecciones sucesivas. Entonces, se dio pruebas, ahora se inició con la absolución, y seguidamente viene lo que se llama prueba instrumental. No tengo acá mi, ¿cómo se llama eso? Mi programa. Pero creo que podemos poner ahí el programa en pantalla, ¿sí o no? ¿Es si posible? te voy a meter ahí, Es posible. entonces ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que es un instrumento, qué es lo que es un documento, clases, caracteres, fuerza probatoria, que hay que saber sí o sí. ¿Está? Es la 17. Porque Acá, estamos profe, avanzando, gracias. Ahí. Acá, con esto. Bueno. Gracias a que... Era así. Ah, no, decía nomás que hoy tenemos que adelantar un poquito porque mañana no vamos a tener clase. Ya avisaron hoy, Dirección Académica, que por el Día de la Juventud de la Primavera, mañana es declarado asueto. Así que nosotros vamos a vernos recién la próxima semana, el martes que viene, que sería el 4 por ahí de octubre. ¿Nuestro examen cuándo Nuestro es? día, profesora. Sí, nuestro día, claro. Siempre tenemos ahí la sumatoria de juventud. ¿Cuándo tenemos examen, Claudia? La primera semana de octubre. La primera semana de octubre tenemos nuestro examen, muchachos. Así que aprovechen estos días de asueto y demás para darle con todo y ponerse al día, ¿sí? Estén bien afilados para el examen. Bien, ¿qué es un documento? Un documento es el resultado de una actividad humana y es creado mediante un acto para representar algo. Por eso, ahí no me acuerdo el nombre de este procesalista, dice que es una representación del pensamiento. No recuerdo qué era. No me acuerdo, no importa. Entonces, yo llevo al papel, llevo a el pensamiento, ¿verdad?, a un documento. Esto puede ser literales cuando está escrito en soporte físico, pero también puede ser material, es también documento, instrumento, los mojones, ¿cómo se llaman los otros? Los linderos, ¿sí? Son también documentos, sirven como tal, ¿sí? Pero es material, ¿sí? Declarativo y no declarativo. A ver, esas son clases de los documentos. Uno es la especie y el otro es el género.
Cuando en un certificado de defunción se declara que la persona tal falleció en tal fecha, etcétera, etcétera, ¿sí? El documento es declarativo, ¿sí? O una partida de nacimiento, un certificado de nacimiento, una partida de matrimonio, es un documento en el que se declara un hecho, ¿sí? Generalmente está autorizado por un funcionario público, ¿sí? Y cuando es no declarativo, es simplemente puede ser una carta, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Correspondencia entre partes, ¿sí? A ver, instrumentos públicos e instrumentos privados. Vamos a distinguir bien eso. El instrumento público es aquel que está autorizado, como les dije ya, con formalidades y requeridas por la ley, ¿sí? Una transferencia de una propiedad que no está autorizado por un escribano público o un notario, ¿sí? No es tal. Y ni siquiera, si está autorizado, tenemos la escritura, si esto no fue inscripto en la dirección de los registros públicos, este instrumento público tampoco es tal. Entonces, entre las formalidades que requiere la ley tiene que cumplirse, nos guste o no. Entonces, si dice que una transferencia de inmueble o de automotores se debe hacer por escritura pública, no hay manera de hacerlo de otra forma, como por ejemplo el famoso instrumento privado entre las partes. No, señores. Tiene que hacerse con las formalidades requeridas por la ley. Si querés un matrimonio válido, necesariamente tiene que intervenir entonces ¿cómo se llama el funcionario que casa? Un oficial de registro. Entonces, que es el que va a declarar por la potestad que el Estado le otorga. Entonces, va a casarlos y con los testigos, con las formalidades. Entonces, si no, no es documento público. Ese funcionario, por supuesto, tiene que estar habilitado en el lugar donde el acto se ha realizado para atribuirle fe pública y se hecho venda, ¿sí? Entonces, él declara que la celebración, el matrimonio se realizó en la ciudad de, en fecha de, ¿sí? Que fueron testigos del acto, los señores tal, todo lo cual se transcribe en un acta que es firmado por todos los intervinientes y autenticado, por supuesto, el más importante, que es el funcionario público, ¿verdad? En el Código Civil se cita los instrumentos públicos y tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, un montón de instrumentos públicos. Entre ellos, lo primero que resalta son las escrituras públicas, ¿sí? De transferencias o de lo que fuere. Cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes, ¿sí? Entonces, porque ese escribano es depositario de la fe pública, ¿sí? Lo que él diga en la escritura vale como un documento indubitado hasta que, ¿recuerdan? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pregunto al aula. Hasta que se redarguya de falso. Mientras tanto, esa tiene autoridad y tiene autenticidad y fecha cierta, señores. Esa es la gran diferencia entre un documento privado y un documento público, ¿sí? No se puede dudar de lo que está ahí certificado por un escribano hasta tanto no se demuestre la falsedad de ese documento por una redargución de falsedad, que puede ser ideológica o material. Si es ideológica, la escritura esa está todo perfecto con todas las formalidades, solo que el contenido no representa la verdad. O bien es falsedad material cuando está enmendado, cuando está entrelineado, cuando no está salvado, ¿sí? Las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes.
una declaración testifical, el acta que contiene esa declaración de un testigo o de una absolución, es un instrumento público, ¿sí? Porque se llevó a cabo con todas las formalidades, con el juramento del testigo, con la presencia del juez, con la certificación del actuario, de la firma del juez y todos los presentes o todos los intervinientes, ¿sí? Las letras aceptadas por el gobierno en su nombre y representación por un banco del Estado, los billetes o cualquier título de crédito emitido con arreglo a la ley, y los asientos de los libros de contabilidad de la administración pública son todos documentos públicos, constituyen documentos públicos. Las inscripciones de la deuda pública, los famosos bonos del tesoro, me pasé. A ver si puedo regresar. No. Ay. Me quedó algunos. Ahí está correcto, ahí está. Bien. Pasó al 376. Bueno, ustedes leen ahí ese 370 y tanto que leímos los instrumentos públicos, ¿sí? 375, ¿sí? Los asientos de los registros públicos, ¿sí? Todas esas actas que están en el registro de las personas, por ejemplo, son asientos de los registros públicos, ¿sí? O las escrituras que están en la Dirección General de los Registros Públicos. Todos son instrumentos públicos que cuando se te perdió el original y pedías una copia y te dan con todas las de la ley con certificación del funcionario a cargo, son instrumentos públicos. Seguimos. Las copias de o fotocopias de, uno más, porque está todo ahí, una serie de... si hay discrepancia entre el original y la copia, siempre va a prevalecer, por supuesto, la que está en el original, que va a estar en la oficina de registro. ¿Sí? Bien. La validez del instrumento público requiere, dijimos ya, pero vamos a retroalimentar, que el autorizante, entiéndase, oficial, público, escribano, obre en los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto. Si él está para escribir nacimientos, para realizar actos de matrimonio o de funciones, etc., ellos tienen también su jurisdicción, ¿sí? Están divididos en secciones, ¿sí? Sección tal, y tiene un radio de acción, digamos, un territorio donde ejercen también su competencia, igual que los jueces. Entonces, este funcionario público, o este notario o escribano, tiene que ejercer sus funciones dentro de los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto, ¿sí? Otro, que se extienda dentro de la jurisdicción territorial asignada al oficial público, ya dijimos, en la sección correspondiente. Bueno, que llenadas las formas legales contenga la firma del funcionario. Si te casaste, te firmó todo, firmado en el acta, pero no firmó tu oficial de registro, no te casaste nunca, ¿sí? De todos los que aparezcan como parte o testigos necesarios de él, todos firmaron menos el oficial. Si alguna de las personas mencionadas no lo suscribiere, carecerá de valor para todos, ¿sí? Ahí, fue ahí. Explicando algo, por ejemplo, el procesal, el ujier, el actuar. Exacto. Nuestras actuaciones en un juicio, ¿sí? Son también documentos públicos, instrumentos públicos. Entonces, si está firmado por el juez, está firmado por el compareciente, está firmado, certificada la firma por el actuario, ese es un instrumento público, ¿sí? Todas las actuaciones cumplidas con las formalidades de la ley en un expediente constituyen también documentos públicos. Agregación de expedientes o actuaciones, dice. Administrativa. A ver. Vamos a leer y vamos a tratar de ejemplificar. El juez de oficio o a petición de parte podrá solicitar a la autoridad administrativa
la remisión de cualesquiera actuaciones o expedientes vinculados con el litigio, y si aún se hallaren en trámite, se recabará testimonios de los mismos. A ver. Un trabajador fue primeramente a demandar a su empleador en la dirección del trabajo, ¿sí? Allá en la calle Herrera y Tacuarí, creo que, o Paraguarí. Ahí está la oficina de la dirección del trabajo. Y él se fue allí, demandó que se le despidió, que no se le pagó, etcétera, etcétera. Hizo una denuncia formal contra su empleador y dejó ahí un antecedente, ¿sí? Entonces, cuando allí no se fue el empleador, no pudieron llegar a un acuerdo, entonces eso no es obligación, es optativo. Pero a veces resulta. Si el empleador tiene buena fe y recibe la notificación, puede que le convenga ir a esa audiencia y reconocer lo que hay que reconocer y desmentir lo que no está ajustada a la verdad. Pero ¿qué pasó ahí? Se formó un expediente administrativo, ¿sí? Ese trabajador, al momento de ofrecer pruebas o proponer pruebas de su parte, puede pedirle al juez que libre oficio a esa dirección administrativa para que ese encargado de esa dirección le remita al juez esa denuncia o ese expediente administrativo. Porque es muy importante y porque allí el trabajador generalmente va solo y declara la verdad, que ingresó en tal fecha, que su salario era tanto, que su antigüedad es tanto, ¿sí? Pero es aquí que de repente cuando entabló su demanda, perdón, estamos todos con la alergia del tiempo, cuando el abogado no hace un buen chequeo, ¿qué quiere decir eso? Es lo que hace el médico, ¿verdad? Que te dolió, cuando empezó, etcétera. El abogado también tiene que hacer un chequeo. Entonces, el que va y corriendo las cosas, no le pregunta a su futuro. No, gracias. Bueno, disculpen. Decía que el empleador, a sabiendas que allá ante la autoridad administrativa dijo la verdad, le dice: señor juez, solicito como prueba de mi parte que se remita a su juzgado el expediente administrativo que se encuentra en tal lugar, ¿sí? Y vía oficio ese expediente viene. ¿Y qué pasa allí? Que ahí se dijo que la antigüedad era nomás 2 años, pero en la demanda el abogado, que no es correcto, dijo que en realidad tiene 3 años y meses de antigüedad, ¿sí? Ya falseó la verdad. ¿Cuándo dijo la verdad? Allá el trabajador firmó una declaración, porque el que le recibió esa denuncia le preguntó, le hizo varias preguntas: ¿cuándo ingresó? ¿Cuándo es su salario? Si él está inscrito en el IPS, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cuándo fue despedido? ¿Quién lo despidió? Todo eso consta en un expediente. Entonces el empleador, que tiene un buen abogado, siempre está averiguando si es que hay una denuncia en la parte administrativa, ¿sí? Y lo mismo, si el trabajador logró que ese empleador haya concurrido a esa citación, porque ¿qué es lo que hace la autoridad administrativa, verdad? El inspector, ¿cómo se llama ahora? No es inspector. El actuante en la parte administrativa cita al empleador, y hay veces que el empleador va, sobre todo si tiene buena fe, y él se va y aclara, dijo: yo no lo despedí, simplemente yo le llamé al orden y le dije que el trabajo se hace de tal o cual manera, o lo que sea, y él se enojó y se fue y no vino más, ¿sí? Pero está a disposición su empleo cuando él quiera. Yo no le despedí. Ahí ya dijo que no le despidió y puso a disposición su, ¿cómo se dice eso? Su lugar de trabajo. Al contestar la demanda, nuevamente dice: yo no le despedí, simplemente ocurrió esto, su lugar de trabajo está a su disposición. Eso se llama buena fe, señores, ¿sí? Entonces,
él mantiene la coherencia, ¿sí? Entonces, vía oficio se puede agregar los expedientes o actuaciones administrativas porque esos también son documentos que se realizó ante un funcionario, ¿verdad? Administrativo que recibió esa declaración del trabajador o del empleador, ¿sí? Entonces, es muy importante la agregación de estos expedientes o actuaciones administrativas, ¿sí? Para que sirva como prueba en el expediente jurisdiccional o en el expediente que ya está en sede judicial, porque allá ustedes habrán visto en... No vieron. ¿Qué hace la autoridad administrativa? Lo único que hace es citar a las partes y tratar de que se avengan. Es decir, que lleguen a un acuerdo. Pero si no lo consigue, simplemente dice en el acta que cada quien entonces recurrirá a la instancia judicial. Y el trabajador se va y demanda eso allá ante un juez laboral o el empleador en su caso. Entonces, esa actuación administrativa, ¿sí? Puede servir de prueba en ese juicio que ya está en sede jurisdiccional, porque la autoridad administrativa no tiene facultad, poder de decisión de hacer que se cumpla, ni siquiera puede obligar a las partes a que vayan, o al empleador, por ejemplo, que vaya a esa audiencia. Y a veces, por una de esas casualidades, si va el empleador y no llegan a ningún acuerdo, y bueno, y cada quien va a reclamar al juez, que es el que tiene potestad para hacer cumplir lo decidido. ¿Recuerdan? Conocer, decidir y hacer cumplir lo decidido. Si no, no nos sirve. ¿Qué más hay acá? 156. 156, a ver. A ver, 156. Sí. Esto sí que es muy importante. Se iba a quedar en el tintero. Gracias, profe. La prueba instrumental que estuviese en poder de las partes. ¿Qué tenés como parte? ¿Tenés un recibo de salario? ¿Tenés una constancia de que sos asegurado al IPS? ¿Tenés un contrato de trabajo? ¿Tenés una constancia en que el empleador dice que te concedió un certificado de trabajo para la cooperativa tal, la financiera tal, para solicitar un crédito? ¿Tenés eso en tu poder? Llévalo. ¿Cuándo? Con la contestación con la iniciación de demanda, recuerda. Todas las pruebas que tenga, entonces, cualquiera de las partes, demandante y demandado, o parte actora y parte demandada, debe acompañar, porque después ya no va a poder presentarlo, porque en el 110F dice clarito, y acompañará la prueba instrumental que tenga en su poder, ¿sí? Es lo que dice acá nuestro artículo. Si tenés, acompañar. Pero si no la tenés, pero sabés que existe esa constancia que te expidió el patrón alguna vez, lo que vas a decirle al juez es: señor juez, esa prueba no tengo, pero estoy informando de que ese certificado está en la cooperativa tal, en la financiera tal, y en ello se expresa mi salario, mi antigüedad, etc. Eso está en concordancia, ese 110F con el 154 creo que era, ¿no? ¿Qué estaba toda leyendo? Bueno, entonces, la prueba instrumental que estuviese en poder de las partes deberá, no es si quiere, deberá acompañarse con la demanda o la reconvención o la contestación de las mismas, o pena de no poder ofrecer en adelante dicha prueba. No trajiste, no dijiste dónde está y qué contiene ese documento, nunca más podés traerlo, ¿sí? Se exige entonces esa prueba instrumental, acompañarla o decir claritamente dónde está y qué contiene.
Dice, si las partes no la tuviesen a su disposición, la designarán con toda exactitud, expresando su contenido y el lugar en que se encuentra. Está en la cooperativa tal, está en la financiera tal, un certificado de trabajo. ¿Por qué? Porque podés correr la mala suerte que el empleador dice no le conozco, nunca fue mi trabajador dependiente, y si vos le decís esto, entonces él va a guardar de decir tonterías como que no sos su trabajador en el momento que vos decís que en la financiera tal o en la cooperativa tal o en el banco tal, donde fuere, existe un certificado de trabajo que te expidió para justamente solicitar un crédito o lo que fuere, ¿sí? Entonces va a pensar 2 veces en negar la relación laboral. Entonces, no olviden acompañar lo que tengas y si no la tenés, decir dónde está y el contenido de ese documento. Si no, no vas a poder presentar nunca más. Si lo decís, entonces en el periodo de pruebas podés pedir por oficio a ese banco o esa cooperativa que te remita ese documento que te había otorgado el empleador, ¿sí? Para eso hay que hacer el chequeo, hay que averiguar todo eso al trabajador y no tener ni un papelito, nada, nada, nada. No, yo no estoy luego inscrito ni en IPS, ni en allá en la dirección del trabajo, etcétera, etcétera. Y nunca te dio un certificado, no prestaste dinero, todo eso hay que preguntar. Porque si haces así a las corridas tu demanda, puedes llevarlas de perder. 157. ¿Cuál es la fuerza probatoria de los instrumentos públicos o privados? Se regirá por lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles con las modificaciones establecidas en este código. En principio, entonces, las reglas que se aplican a los documentos públicos y privados son las del Código Civil, pero con esta excepción. Esto hace al fuero laboral. Cuidado con esta disposición, el 158, ¿sí? Es pregunta de examen también, ¿sí? Dice lo siguiente. Cuando se agreguen documentos privados, cuyo contenido o firma se atribuye a una de las partes, su autor con U, no es con C. Aquí es el autor el que lo firmó, ¿verdad? Será citado para que los reconozca bajo percibimiento de ser tenidos como auténticos si no compareciere sin justa causa o si habiendo comparecido contestar evasivamente. A ver. El empleador trae un contrato de trabajo. El trabajador dijo, nunca firmé ningún contrato, no hay contrato, etcétera, etcétera. Pero el empleador dice, sí, firmamos un contrato y esta es la copia y esta es la firma del trabajador. Entonces, el abogado de ese empleador va a decir, señor juez, propongo como prueba de mi parte el reconocimiento de firma que está al pie del contrato de trabajo que acompañé con la contestación de demanda o con la reconvención en su caso, ¿sí? Para lo que yo propongo que se le fije día y hora de audiencia al trabajador para que él comparezca a reconocer como suya la firma que se le atribuye. Se le fija para hoy a las 9 de la mañana, se le notifica con la debida antelación de 48 horas en el domicilio correcto y dice la ley que es citado el autor de ese documento privado que acompañó cualquiera de las partes, actor o demandado, ¿sí? Tiene que ser citado bajo apercibimiento de que si no aparece y no justifica su ausencia, ese documento se tendrá por auténtico y la firma auténtica, la firma, reconocida la firma y auténtico el documento. Ahora bien, lógicamente para que eso ocurra, tenía que haber notificado en tiempo y forma y lo más importante, con ese apercibimiento. Mira que si no vienes, ese documento se tendrá por auténtico y tu firma por reconocida. Ahora bien, ¿qué ocurre si ese trabajador viene a la audiencia de hoy a las 9 y dice, no es mi firma? Niega su firma. Dice que no es de su puño y letra. Entonces,
no podés hacer efectivo el apercibimiento, ¿verdad? Porque el vino simplemente dice que esa firma no es suya. Entonces, en esa audiencia que la llamamos de discusión de la causa y recepción de pruebas, tienes que ofrecer todas tus pruebas. Una de estas es el reconocimiento de firma. Y supletoriamente, repito, y supletoriamente ya debes como buen laboralista ofrecer la prueba pericial para el caso de que como hoy ese trabajador niegue su firma. Si no lo hiciste así, no vayas a esperar que hoy venga y diga al trabajador, señor juez, esa no es mi firma. Ah, entonces ahora voy a llevar a la pericia y ahora propongo un perito y ahora, no señor. Si no lo hiciste supletoriamente, cuando ofreciste esa prueba de reconocimiento de firmas, no hay manera de que ahora pretendas que un perito calígrafo venga y diga si es o no es su firma. Repito, si cualquiera de las partes, el trabajador o el demandado, presenta con su iniciación de demanda o su contestación un documento privado, cuya firma debe ser reconocida en juicio, si no, no sirve. Para eso lo vas a citar a su autor bajo apercibimiento de que si no aparece, ese documento será tenido por auténtico y su firma reconocida. ¿Sí? Ahora bien, si él viene y niega su firma, entonces para eso, ya allá en aquella audiencia debiste haber peticionado que para el caso de que él niegue su firma hoy, ¿verdad? En la audiencia correspondiente, ofrezco desde ya supletoriamente la prueba pericial caligráfica, ¿sí? Esa es una situación muy propia del fuero laboral y no del fuero civil. Procesal civil es aquí en lo laboral, ¿sí? Entonces, si vos esperaste que hoy a las 9 venga el trabajador y diga, no es mi firma, y ahora quiero la pericial, fuiste, el juez te va a denegar. Ahora bien, ocurre que dice bajo apercibimiento de que si no viene y no expresa justa causa, o si viene hoy a la audiencia a las 9 de la mañana, es su firma, la firma que está en el documento tal que se le exhibe en este acto, dice el juez. Y él dice, se le parece, no estoy seguro, parece que sí, pero no estoy seguro, se le parece a mi firma. Puede que sea, puede que no sea. Si así responde el autor de esa firma, de ese documento, señores, el juez le va a advertir que su respuesta evasiva será considerada como respuesta afirmativa. No hay tutía, no hay manera de esquivar, ¿sí? De vuelta aquí hay una presunción y desde luego que el juez le hizo saber cuando le notificó que dice bajo apercibimiento que si no expresa justa causa ocurrirá esto. Pero él ahora viene a la audiencia, ¿sí? Y no dice que es suya ni no que no es suya. Simplemente dice quizá, tal vez, no recuerdo, se le parece. Señores, esa respuesta evasiva, ¿sí? También se tiene como respuesta afirmativa, que sí es su firma y que sí ese documento le pertenece. Así que tengan mucho cuidado cuando litiguen en lo laboral con la presentación de instrumentos privados, que debe ser reconocido. Y no vengan con la historia de los civilistas de que dice, no, pero al contestar la demanda, él no dijo nada de ese documento. O ese ya está autenticado por un escribano. No sirve para nada ese documento, señor. Nuestra ley laboral, procesal laboral, dice que cuando hay un documento privado, una de las partes, cualquiera, presenta un documento privado cuya firma es atribuida a la adversa, ¿no? A tu contraparte, su autor, el firmante, debe ser citado bajo apercibimiento, ¿sí? ¿Me di a entender? Entonces, no vengan con la historia de que esperen que hoy venga a negar para ofrecer la prueba pericial y tampoco bueno, permitan que venga a responder evasivamente. Pidan directamente, señor juez, pido que se haga efectivo el apercibimiento del artículo 158, digan, ¿sí? Y el juez les va a dar. Dice, si los documentos fuesen... sí, la última parte de este artículo, acá hay un venenito que también es pregunta de examen.
¿Qué ocurre si ese documento es también privado, pero no le corresponde ni a la parte actora ni a la parte demandada? Es un documento firmado por un tercero, entiéndase, por ejemplo, el jefe de recursos humanos, el gerente de contabilidad, lo que fuere, ¿sí? Es una prueba que a ti te hace falta, pero no está firmado por una de las partes, no es la firma ni del demandante ni del demandado. En ese caso, y cuiden este detalle, tu prueba de reconocimiento de firma de terceros, ¿sí? Debe ser citado como testigo. Cuando veamos que audiencia testifical, vamos a ver que hay solamente 4 testigos por partes, no más, salvo que el juez considere tal, ¿sí? Sin embargo, aquí dice, podrá ser ofrecido como testigo, pero no está contabilizado dentro de esos 4. Cuando la firma de ese documento privado corresponda a un tercero, repito que no es parte, debe ser citado como testigo y ahí el juez le va a averiguar, le va a preguntar y le va a decir si es o no es su firma, ¿sí? Creo que me di a entender. Y si no, pregunten ahora, callen para siempre. No, les digo nomás, una broma. Esto ya hablamos, que negada la autenticidad de la firma, si la parte que ha presentado el documento insiste en su validez, dice, señor juez, es su firma, se procederá al examen pericial del mismo. Se va a proceder al examen pericial si es que propusiste supletoriamente esa prueba pericial en tu ofrecimiento de pruebas. El 160 dice que si se ofrecen libros, registros u otras constancias escritas que la ley imponga llevar a su presentación en juicio, es obligatoria. ¿Cuáles serían esos documentos? Los libros laborales de tenencia obligatoria, que son el libro de sueldos y jornales, el libro de vacaciones, el libro de menores si existen, libro de qué más, sueldos y jornales, empleados y obreros, ¿sí? Sueldos y jornales son 4 libros que tiene que llevar obligatoriamente el empleador. Claro que si no tiene menores, no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice que en esos casos, si se ofrece como prueba esos libros, yo les voy a decir cuán importante es esa presentación de libros. Su presentación en juicio es obligatoria, ¿sí? A ver. Y estarán a disposición del juez y de las partes durante la discusión de la causa, durante todo el juicio. Por eso generalmente los patrones llevan, sus abogados llevan fotocopias autenticadas de los libros, ¿sí? Para que los empleadores no queden sin sus libros, ¿sí? Si se tratase de libros de comercio, serán examinados en el lugar donde se encuentren y, señores, no todos los libros que tengan para chusmear, solamente la parte que interesa al juicio. Por ejemplo, la contabilidad que lleva de los patrones, donde consta cuánto o a cuánto ascendía las comisiones del trabajador, que tenía un sueldo fijo más comisiones, y eso está en esos libros, ¿sí? Entonces, le va a enviar al perito contable, pero va a revisar solamente esa parte de los libros, no todos los libros. El empleador puede oponerse, para eso ustedes van a estar ahí como abogados, y no está permitido ir a divertirse con los libros del empleador o del prójimo que está demandado, ¿sí? Solamente en esa parte. Entonces, antes que pase al 161, o mejor ya tratamos de eso directamente. En lo laboral, entre las pruebas, además de las que están citadas en el 190 y no sé cuánto, creo que era, no me acuerdo, 130 y 9. Bueno, gracias. Entonces, ahí dice, se ofrecerán las siguientes pruebas. El Código Procesal admite las testificales, la confesoria, las periciales, las presunciones, etcétera, etcétera. Y no dice la declaración bajo juramento. Y es tan importante esta prueba, señores, que todos los laboralistas saben perfectamente que pueden pedirle al juez como prueba de su parte, como prueba propuesta por su parte, porque no es su prueba, no es de las partes las pruebas, es del juez o del juzgado o de en juicio. Entonces,
ustedes le tienen que decir como buenos laboralistas, abogados del trabajador, solicito una audiencia para que mi mandante, mi representado o para que el trabajador concurra a ratificarse bajo juramento en su escrito inicial de demanda, ¿sí? Y además ofrecen ustedes o emplazan, le dicen al juez, y además quiero que se emplace al empleador para que en 48 horas, que normalmente es el plazo, presente sus libros laborales de tenencia obligatoria. Cuidado con el apercibimiento del 161. ¿Quién quiere leer el 161? Les escucho. A ver. ¿Escucho? ¿Quién lee? A ver, escucho, Pamela. Sí, artículo 161. Sí. Cuando requerimiento del juez, hecho de oficio o a petición de parte, el empleador debe exhibir en juicio libros o documentos que la ley determine. Las afirmaciones del trabajador bajo juramento serán tenidas por ciertas si aquellos no reuniesen los requisitos de fondo y forma legales o reglamentarios. Pamela y el aula toda. Ahí hay una presunción de la ley. Fíjense lo grave que es cuando el trabajador, esa es una prueba combinada porque hay dos cosas que hay que hacer ahí. Por un lado, el trabajador tiene que ratificarse bajo juramento en su demanda. Para eso se le fija una audiencia, nombre, apellido, edad, profesión, domicilio, jura y se ratifica usted en el escrito inicial de demanda. Sí, me ratifico por estar ajustado a la verdad, con lo que se dio por terminar el acta. Así un acta cortita es. Y por el otro lado, ¿verdad? Se le notificó al empleador para que traiga sus libros laborales de tenencia obligatoria. Si esos libros no los trae o los trae en forma irregular, raspado o no corresponde a la antigüedad del trabajador, te traen libros desfasados de más antes, ¿sí? Eso, señores, tiene una sanción. Se tendrá por afirmativas las declaraciones del trabajador hechas bajo juramento. O sea, se va a creer, se va a dar por verdad lo que está reclamando el trabajador en su demanda. Pero hay que hacer las dos cosas. No es que viene a ratificarse bajo juramento y vos te olvidaste de emplazarle al empleador o no le notificaste para traer los libros. O viceversa, ¿sí? Él trajo sus libros, pero tu trabajador no se ratificó bajo juramento. No hay manera de hacer efectivo ese apercibimiento, ¿sí? Porque dice clarito, subrayen esta parte donde dice 161. Las afirmaciones del trabajador bajo juramento. Repito, las afirmaciones del trabajador efectuadas bajo juramento en esa audiencia serán tenidas por ciertas. Sí, ¿cuál es la condición? Sí, si aquellos, los libros, no reuniesen los requisitos de fondo y forma legales o reglamentarios. Hay dos cosas que hay que tiene que realizarse, señores. Muchísimas veces los abogados que no son diligentes le trae bajo juramento, se ratifica al trabajador bajo juramento de que son ciertas todas sus peticiones, todas sus alegaciones del escrito de demanda. Pero he aquí que incluso el juez admitió la prueba de emplazamiento para presentar libros, pero no le notificó jamás, ¿sí? Entonces no puede hacer efectivo este apercibimiento porque está cojo, no tiene las dos patas, solamente se ratificó bajo juramento, pero el otro no fue notificado bajo apercibimiento. Entonces no hay manera de que vos le digas al juez, quiero que tenga por ciertas las afirmaciones de mi trabajador hechas bajo juramento. ¿Cómo? Si vos no le notificaste a traer sus libros. Y los libros pueden desmentir eso, señores, ¿sí? Si él dijo una cosa, afirmó una cosa en la demanda y resulta que en los libros hay otra cosa, ¿sí? O viceversa. Entonces, tengan mucho cuidado porque esta es una prueba
importantísima, ¿sí? Tener por ciertas las afirmaciones del trabajador, nada más y nada menos, hecha bajo juramento, si aquellos documentos, aquellos libros, no están hechos en forma, ¿sí? Con forma reglamentaria, como manda la ley. ¿Está? Bueno, y el último que es, Pueden poner sus nombres en el chat ahora. decirle Puedes decir porque yo no. que pongan los nombres en el chat con sus respectivas cédulas, ¿verdad? Eso Está habilitado ahora. está habilitado, dice la profesora, ¿sí? Así que es el momento. El juez de oficio de petición de parte podrá solicitar a la autoridad administrativa la remisión de cualquiera de las actuaciones, expedientes vinculados con el litigio, si aún se hallara en trámite, se recabará testimonio de los mismos. Es lo que ya le habíamos hablado. En sede administrativa hay expedientes formados que tienen relación con el juicio que estamos ventilando. Entonces pueden proponer como pruebas el libramiento de oficio para que ese responsable, esa autoridad administrativa remita al juez laboral todos los antecedentes que tengan relación con demandas, expedientes, etcétera, realizados o llevados abiertos, digamos, ¿verdad? Por las partes, o por el trabajador, o por el empleador, o por ambas a la vez. Eso también es prueba para en juicio. Vía oficio se trae también todos esos antecedentes, ¿sí? Bien, ¿qué más dice? Presentación de libros y ya está. Entonces, señores, cuando en el examen se pregunta, palabras más, palabras menos, ¿cuál es el valor de los documentos privados? Presentado en juicio por una de las partes, ¿tiene algún valor? Ningún valor, a menos que su autor haya comparecido a reconocer como suya esa firma, ¿sí? ¿Y qué pasa si el documento corresponde a terceros? Se lo llamará como testigo, ¿sí? Y luego, ¿qué entiende por una prueba combinada? ¿Sí? Y es aquella que tiene la presunción que presume la ley que son ciertas las afirmaciones del trabajador hechas bajo juramento si el empleador no trae los libros o los trae en forma irregular, ¿sí? Son preguntas de examen porque son circunstancias, pruebas propias de nuestro fuero laboral, ¿sí? Bueno, con esto terminamos, señores. Un minuto, acá la profe quiere intervenir. No. No quiero nomás que hable mucho porque está con problemas de garganta. Así que. Bueno, a ver, voy a parar esto ya porque. Recording stopped. Bueno, simplemente para recordarles lo siguiente. En el Classroom ya tienen como mañana no vamos a tener clase, en el Classroom ya tienen todas las lecciones, las diapositivas. Vean si pueden acceder a las grabaciones de las clases. Y tema 2, la forma de registrarse en el Classroom, vayamos preparando. Hermosilla, no sé si está el delegado, hablé con él la semana pasada, me dijo que iba a hacerles llegar a ustedes lo siguiente. La forma de registrarse. Algunos cumplieron con poner primer nombre seguido de apellidos, pero no pusieron ninguna foto. La consigna es poner una foto de perfil, pero que no tengan lentes de sol, que no sean, dijimos, fotos artísticas mirando paisaje en donde no se distinga el rostro. Habían también algunos que pusieron fotos grupales en donde no se les individualizaba. Varios pusieron apodos y por ese motivo tampoco. Entonces lo que se hizo es un primer filtro de, ya está cerrada el Classroom, no está habilitado, está deshabilitado el acceso. Entonces, por favor revisen si es que están o no están. Y en todo caso, mañana vamos a dar un tiempo para los que por algún motivo ya no figuren en el Classroom, entonces puedan nuevamente registrarse. Pero si no tienen fotografía, como dijimos, o si es que tienen 2 nombres, entonces no van a poder figurar en nuestro Classroom.
Tengo dos preguntas. Pamela primero y después Roberto. Sí, buenas tardes, profe. Profe, justamente yo aparecía en el Classroom hasta ayer por la tarde y hoy justamente hace un rato, antes de la clase, quise entrar para ver si usted ya había subido la diapositiva del jueves y la clase y me percaté que no estoy en el aula. ¿Y alguno de esos? Sí, sí, o sea que... Yo, por ejemplo, figuro... Sí, discúlpame, profe. Yo, por ejemplo, figuro así, Pamela Zahira Rebul Bierzi, o sea, con mi nombre completo prácticamente. Entonces, claro, están las indicaciones de cómo registrarse, por ese motivo, o sea, tiene que ser primer nombre, Pamela Rebul Bierzi. Sin el segundo. Sin el segundo nombre. Okay. Entonces, si tenías foto de perfil, el problema fue poner ambos nombres. Roberto, misma situación. Si ya no figuraba en la clase, no cumpliste. Fotografía, no era la fotografía que mencioné. Pamela tiene su micrófono abierto. Sí, ahí está. Entonces, fotografía, dijimos, no de perfil, no de caricatura, porque había un, no sé, Messenger o algo así. En el transcurso de la siesta estuve justamente viendo para que ustedes sepan que no cumplían entonces con los requisitos y puedan corregir, de tal manera ir preparando nuestra Classroom en el caso que el examen sea virtual. Eso se va a confirmar y entonces, pero tenemos que ayudar, ¿verdad? Hay creo que 120 que les agradezco, se nota que leyeron las indicaciones y los que no figuran por algún motivo, entonces revisen. Entonces vamos a habilitar mañana nuevamente y vamos a hacer otra revisión y otro filtro, ¿sí? Bueno, profe, y un solo apellido entonces, profe. Sí, o sea que Norma Isabel sería Norma y tu apellido, Norma R, no me figura, Romero, Norma Romero, ¿sí? Profe, bueno. Antejo permanente. Higinio, creo que vos saliste, no sé por qué, no me acuerdo cuál era tu situación, porque vos solés estar en clase, sí. Pero me extrañó que no hayas cumplido la consigna. Soski, le falta foto de perfil. Y a lo mejor eran muchísimos. Realmente yo pensé que iban a ser 2 o 3 nada más. Profe, pero no se entendió. Yo tampoco no me gusta el Classroom y yo siempre estoy en la clase. Bueno, pero el Classroom es una cuestión, el estar en clase es otra cuestión. Para poder estar en el Classroom, por favor, sigan las indicaciones que ya dije, ¿sí? Dale, si no están en el Classroom, les falta foto, o se registraron con 2 nombres, o se registraron con algún apodo, o pusieron una foto de una planta, o pusieron una foto en donde no se les distinguía, ¿verdad? Y a Martín Hermosilla casi le estoy por sacar, y es que le dicen, ¿verdad? Porque puso una foto en donde dijimos, es una foto en donde se individualiza el rostro. Lógicamente, los que pusieron los lentes de contacto, no se lentes de sol, no puede ser. Así como figuramos las profesoras en el Classroom. Una foto tipo carnet, dijimos, ¿verdad? Entonces, algunos estaban mirando para los costados, tampoco sirve ese tipo de foto. Entonces, vamos a aprovechar mañana. ¡Feliz día! ¿A partir de qué hora, profe? ¿A partir de qué hora se habilita eso, profe? Habilita ahora. Entonces, ya los que están acá aprovechen y díganle a los compañeros, y entonces hasta mañana, y cerramos nuevamente. Tenemos que depurar, ¿verdad? Por favor, insistan, excelente. ¿verdad? Y vamos a ayudarnos entre todos. ¿Está? Para mí que era la foto del perfil nomás. Gracias, profe. Gracias. Genial, doctora. Gracias, doctora. Mejórese. Si seguimos en el Classroom es porque está todo bien. Si seguís, no pusiste Victoria Amadeo, si Amadeo es apellido, bueno, si estás en el Classroom quiere decir que aparentemente está bien. Voy a revisar ahora la foto de perfil, porque eso ya no hubo mucho tiempo, ¿verdad? Profe, revisaron. No, son muchísimos, así que hasta la semana que viene, ¿verdad? Profe, la clase que tuvimos ahora, ¿qué número fue? Revisar, por favor, tu programa. La 17, la clase 17. Bueno, chicos, estén atentos, ya no son escolares, acuérdense que son futuros colegas, así que por favor, estén atentos. Insisto, tienen el programa para imprimir, bajen del Classroom, el programa modificado corresponde, las lecciones se modificó, corresponden a la 16 y 17, entonces tienen que ir corrigiendo esto, actualizando, eso hablamos la clase pasada también. Perfecto. Hasta la semana que viene.
Dale, Muchas profe. gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Vale. profe. Feliz primavera.